¿Ya amaneció? Despierte. Si no se levanta, me pondré traviesa. Para entender este vídeo debes saber lo siguiente. La demonio serpiente informa a Luke del ataque del demonio león, y el prota llevará consigo a Nevan, la hija del duque, quien está obsesionada con Luke. O con su semilla. Lo curioso es que puede ser el pináculo de la selección natural, pero aún así está loca. Sekai Saiko no Ansatsusa, Isekai Kisoku ni Tensei Suru, el más grande asesino del mundo, consigue reencarnarse en otro mundo como un aristócrata. Los capítulos que leeremos son, volumen 4, capítulo 22, el asesino pone una trampa, capítulo 23, el asesino desafía al dios bestia. Aceleramos mientras el demonio corría hacia nosotros a una velocidad increíble. Nuestro destino era uno de los puntos donde habíamos colocado una trampa. Es un poco tarde para decir esto ahora, pero creo que habría sido mejor seguir luchando contra ellos individualmente, comentó Nevan, de alguna manera capaz de hablar con normalidad mientras corríamos. No te equivocas, sin duda eran más débiles cuando estaban dispersos. Sin embargo, hay dos razones por las que no me gustó esa opción, respondí. Déjame escucharlas. Primero, esperaba limitar los daños a la ciudad. No sabemos cuánto tiempo habría sido necesario para ir eliminando a todos los monstruos. Muchos inocentes podrían haber muerto. Eres muy compasivo, te lo dije antes. No me dejo llevar por las emociones, pero prefiero salvar las vidas que pueda. Había decidido no evacuar a Honbull de antemano porque temía que el demonio cambiara de objetivo. No obstante, estaba reuniendo a los monstruos, limitando así la destrucción potencial. Y también había hecho preparativos utilizando la influencia política de Nevan y mi propia autoridad como caballero sagrado para que la población pudiera ser conducida rápidamente a un lugar seguro en caso de que algo saliera mal. ¿Cuál es tu segunda razón? Reunirlos de esta manera será mucho más rápido y seguro que matarlos a todos individualmente. La lucha contra las leonas me había hecho muy consciente de lo peligrosas que eran, así como de la mejor manera para combatirlas. De y Tarty habrían tenido problemas si la batalla se hubiera prolongado demasiado. Ya veo, sabía que podía contar contigo. Prefiero oírte decir eso después de que hayamos ganado. Doblamos por una esquina en una calle ancha, aunque no lo suficientemente espaciosa como para ser llamada vía principal. Una manada de leones nos pisaba los talones. El demonio por fin se muestra. Pensé, el rey bestia Liohel estaba entre nuestros perseguidores. Su presencia era tan intensa que casi resultaba abrumadora. Las hembras ya eran grandes, pero él era de un tamaño superior. Todos los demonios que había encontrado anteriormente eran humanoides, pero Liohel era mucho más animal. Poseía una melena dorada y en su interior ardía un poderoso mana. Al inspeccionarlo de cerca, vi que recolectaba el poder mágico natural de la atmósfera. Nos han alcanzado. Deberíamos intentar detenerlos, gritó Tarty con pánico. Tal y como dijo, los monstruos habían cerrado la brecha casi por completo, y aún había más de ellos llegando. Dia era la más lenta de nuestro equipo, y el resto de nosotros corría a su ritmo para que ella pudiera seguirnos. Los monstruos estarían su último esfuerzo nos llevó hasta allí sin que nos atraparan. El demonio Liohel estaba detrás de nosotros con 27 de sus sirvientes. Estaban alineados precisamente como yo quería, gracias a la espaciosa calle. El momento y su posicionamiento no podían haber sido más acertados. Dia. Steel Rampart. Muralla de acero. Dia activó el hechizo que había estado preparando. Era una original que había creado. Un enorme muro de metal surgió del suelo. Si hubiera sido poco profundo, los monstruos se habrían limitado a saltar. Sin embargo, la muralla de acero de Dia era ridículamente grande, 5 metros de grosor y 15 metros de altura. Su increíble escala era la razón por la que necesitaba tanto tiempo para ejecutar el hechizo. Las leonas que iban al frente de la manada se estrellaron espectacularmente contra el muro. Las que iban ligeramente por detrás tomaron la decisión de saltar, pero también chocaron con el muro al no poder escalarlo. Las criaturas cayeron en una confusión masiva al apilarse frente al obstáculo. Aún así, teníamos que mantener la concentración.
Nuestros enemigos estaban desordenados ahora, pero en cuanto se calmaran, se darían cuenta de que podían saltar por encima de las casas que flanqueaban la calle. No podíamos darles tiempo para que se dieran cuenta. Comillas Stunflare. Bengala aturdidor comillas Nevan terminó su encantamiento enseguida. Era un hechizo de luz que Dia había creado después de que Nevan le explicara los fundamentos del elemento. Dia lo había terminado justo a tiempo, a pesar de que hacía pocos días que había empezado a estudiar la magia de luz. Nevan lanzó esferas luminosas del tamaño de una cabeza humana por encima de la pared, apuntando a la aglomeración de monstruos. Comillas pongan la espalda contra la pared y cierren los ojos grité. Un segundo después, un destello insonoro bañó el mundo en un blanco resplandor. Stunflare, no era un hechizo de ataque, que producía un intenso destello. Sin embargo, cuando Nevan, uno de los 5 mejores magos del país, lo lanzó con toda su fuerza, hizo mucho más que cegar temporalmente, quemaba las retinas de cualquiera que viera el hechizo, quitándoles la vista para siempre. Era una forma segura de destruir la visión de un objetivo. Como mínimo, abrazaría los ojos de las leonas y las perturbaría aún más. Dia detuvo a las criaturas en su camino con Steel Rampart, y Nevan las inmovilizó con Stunflare. Nuestra preparación estaba ahora completa. Pónganse las máscaras. Ordené, cubriendo mi rostro con una de ellas. Luego pulsé un interruptor que tenía guardado en el interior de mi chaqueta. Las casas que rodeaban a las leonas, ahora inmóviles, estallaron. Eran edificios que habíamos comprado de antemano y estaban llenos de bombas. Al igual que Stunflare, los explosivos no estaban destinados a matar los monstruos. No era tan tonto como para pensar que una explosión de esa magnitud era suficiente para matar a un demonio y a todos sus sirvientes. En realidad, eran bombas de sonido efectivas. Los explosivos liberaban un sonido lo suficientemente fuerte como para romper todos los cristales de las ventanas cercanas. El ruido podía romper los tímpanos, sacudir el cerebro y destruir por completo los canales semicirculares. El hedor dejaría inconsciente al más fuerte en un instante y destrozaría sus células olfativas. Si no hubiéramos llevado nuestras máscaras, habríamos perdido nuestro oído y sentido del olfato para el resto de nuestras vidas. Corrí al otro lado de la muralla inmediatamente después de la explosión y comencé un encantamiento. Ninguna leona intentó detenerme. Eso no fue una sorpresa. Stunflare las había cegado, y las trampas les habían roto los tímpanos y arruinado la nariz. Sin esos 3 sentidos, eran incapaces de percibir algo. Dado que estos monstruos se parecían a los gatos, poseían un olfato y un oído superiores. Había encontrado la forma de volver sus narices y oídos excesivamente sensibles contra ellos y causarles un daño masivo. Ese había sido mi objetivo todo el tiempo. Si no podía matarlos a todos, decidí que era óptimo dar prioridad a dejarlos indefensos. Ahora podía perseguir a Liohel sin temor a la interferencia de sus sirvientes. Se estaba recuperando, usando su poder de demonio, pero aún no podía verme. Saqué de mí, Leather Cranebag, un cañón de fabricación especial montado sobre un gran pedestal. El proyectil era de 720 milímetros, 6 veces más grande que el que utilizaba para Cannon Strike. Los extremos eran planos, y un gancho estaba unido al voluminoso proyectil. Esto era lo que pretendía utilizar para golpear al demonio y enviarlo lo suficientemente lejos como para que no pudiera restaurar a los monstruos mientras los aniquilábamos. Había diseñado el proyectil para que no pudiera penetrar en el cuerpo de Liohel, sino que se clavara en su carne y lo hiciera volar por la fuerza del impacto. El cañón estaba cargado con piedras Far, lo que me permitía dispararlo utilizando el mana que había vertido en el hechizo que estaba cantando, Cannon Strike. Lancé la ojiva desde su cañón. Los ojos, las orejas y la nariz de Liohel estaban destrozados al igual que los de las leonas, y aún no se había curado. Estaba garantizado que el ataque le daría, al menos, eso creía. Supongo que no debería haber esperado menos del rey bestia, reflexioné, impresionado. Aunque Liohel no debía ser capaz de ver, utilizó su brazo derecho para apartar la bala, incluso cuando ésta se dirigía hacia él a una velocidad superior a la del sonido. Puedo verte. El proyectil voló el brazo derecho de Liohel, pero este consiguió desviarlo mientras permanecía clavado en su sitio. Fue una hazaña asombrosa. Sin lugar a duda,
Afortunadamente, tenía un plan de respaldo que ya estaba poniendo en práctica. Me precipité hacia adelante inmediatamente después de usar Canon Strike, y en el momento en que terminé otro encantamiento, toqué el cuerpo de Liogel donde no podía llegar ahora que su brazo había desaparecido. Era el momento de mi as bajo la manga. Godspear, Gungnir. Lanza de Dios, Gungnir. Basándome solo en la potencia de fuego, este era el hechizo más fuerte que tenía. Su mayor inconveniente era que la lanza tardaba 10 minutos en bajar. Esta vez, sin embargo, había ideado un truco para solucionarlo. El truco consistía en omitir la lanza y lanzar a mi objetivo al cielo. Elevaría al enemigo en el aire hasta justo antes de que alcanzara el espacio exterior y luego lo volvería a golpear contra el suelo. Ningún ser vivo podría soportar algo así. Era una maniobra que había ideado para matar al héroe. Hay que admitir que usar Gungnir de esta manera no estaba exento de inconvenientes. Necesitaba una enorme cantidad de mana para utilizarlo, por lo que no podía destinar nada al fortalecimiento físico. Además, me llevaba mucho tiempo lanzarlo. Además, tenía que tocar a mi oponente mientras solo tenía acceso a mi fuerza natural durante el largo proceso del encantamiento. Eso no parecía factible en una lucha contra el héroe. Sin embargo, si se trataba de un asesinato, y ella no era consciente de mí, sería posible que la alcanzara. Esta era mi mejor opción actualmente para matar a Epona. Disfruta de tu viaje por los cielos, bastardo. Gritó Liogel mientras volaba por los aires y su cuerpo cogía velocidad rápidamente. Iba a estrellarse contra el suelo en las afueras de la ciudad. Morirá y luego seguramente revivirá. Estaba bien con eso. Lo que quería era tiempo. Tarte, Dia, Nvan. Es hora de matar a los monstruos e incinerar los cuerpos. Luego nos dirigiremos al lugar donde va a aterrizar el demonio. Los monstruos ahora no eran más que leones indefensos. Matarlos a todos sería pan comido. Liogel no podría restaurarlos una vez que se convirtieran en cenizas. Había calculado dónde iba a aterrizar el demonio. Con su manada fuera de juego, seríamos capaces de derrotarlo. Santo cielo. Se te ocurren los trucos más sucios. Es usted tan asombroso como siempre, Liu-sama. Dia y Tarte salieron de detrás del muro y entablaron conversación mientras se ponían a trabajar para acabar con las leonas. Así es como lucha un asesino. Todo lo que haces es tan meticuloso y lógico. Tu preparación ha sido escrupulosa. Has impedido por completo que los monstruos ejercieran sus fuerzas, y ahora están indefensos. Esto es maravilloso. Elogió Nevan. Las leonas eran capaces como manada, así que había impedido que lucharan de esa manera. Poseían sentidos superiores, así que las había sobrecargado y destruido. Las batallas frontales honestas eran para los caballeros. Esta vez tenía suficiente información y pude prepararme con antelación. Sentar las bases antes de la matanza es la clave del asesinato, respondí. Blandir una espada era solo el toque final. La verdadera fuerza de un asesino radica en el proceso que lo lleva hasta allí. Del mismo modo, acabar con estos monstruos era solo una parte de la preparación para matar al verdadero objetivo, Liogel, así que no podía bajar la guardia, no hasta que Liogel exhalara su último aliento. Las subordinadas del demonio habían sido manejadas sin problemas. Utilicé magia de viento para elevar al cielo el fuerte hedor que había llenado los alrededores, lo que nos permitió finalmente quitarnos las máscaras. Habíamos empleado armas de luz, sonido y olor, contra rivales tan fuertes. Estas tácticas eran muy superiores a los ataques convencionales. Muy bien. Vamos a recogerlas y a quemarlas, ordené. Unas feroces llamas consumieron la pila de cadáveres y los incineraron por completo, esparciendo las cenizas en la brisa. Ya tenemos una parte resuelta. Sé que lo creé yo misma, pero este flare fue mucho más impresionante de lo que pensaba, comentó Dia. A mí también me sorprendió. Siempre me ha disgustado el poder de ataque de la magia de luz, pero nunca se me había ocurrido utilizarla de esta manera. Dejar indefensos a los oponentes sin matarlos es una idea brillante. Se me ocurren muchos usos para esto, dijo Nevan. La debilidad de la magia de luz era su falta de fuerza bruta. Se necesitaba una enorme cantidad de luz para matar, lo que exigía una cantidad proporcionalmente enorme de mana.
Además, la magia de luz era poco adecuada para los ataques de gran alcance, ya que el usuario necesitaba concentrar el poder al máximo para compensar su escasa eficacia. Stunflare compensaba los fallos de la magia de luz renunciando al método habitual de golpear al enemigo. No hay tiempo para charlas ociosas, solo tenemos 5 minutos antes de que vuelva a bajar, afirmé. Comprendí, por la sensación que tuve al lanzarlo al cielo, que el demonio pesaba más de 400 kilogramos. La fórmula de Gungnir estaba diseñada para levantar una masa de 100 kilogramos. La había creado así porque era lo máximo que podía manejar con mi descarga de mana instantánea en ese momento. La cantidad de poder mágico que podía producir había aumentado desde entonces, pero seguía sin poder levantar al demonio tan alto como lo había hecho con la lanza. Además, había tenido que realizar un cálculo rápido al momento de discernir el peso del Liogel por la sensación de levantarlo, haciendo que mi puntería fuera menos precisa que de costumbre. Así, había priorizado la seguridad y apunté al centro de un extenso páramo a 18 kilómetros al noreste de aquí. Incluso si me equivocaba un poco, Honbull no sufriría ningún daño. Tenemos que darnos prisa. Entonces, respondió Dia, sí, podría huir. Coincidió Tarte, no creo que lo haga, solamente lo alcancé a ver por un momento, así que no estoy seguro, pero no creo que matar a sus sirvientes sea suficiente para asustarlo. Creo que es de los que se llenan de odio y buscan venganza. Le expliqué, me encontré con los ojos del demonio por un instante y vi la verdadera naturaleza del rey bestia. Cualquiera que sea el caso, tenemos que darnos prisa, debemos aprovechar el primer golpe, dijo Nevan. Tienes razón, respondí, teníamos que correr. En realidad, eso no nos haría llegar a tiempo. En su lugar, opté por utilizar magia de viento. Todas, agárrense a mí, más fuerte. Listo, así está bien. Esto es realmente embarazoso, confesó Dia, sonrojada. Tarte preguntó nerviosa. Guau. Seguro que esto está bien, Luke-sama. Me pregunto cómo vas a sorprenderme ahora, reflexionó Nevan en voz alta. Dia estaba en mi brazo derecho, Tarte en el izquierdo y Nevan se aferraba a mi espalda. De haber habido espectadores, sin duda habría sido un espectáculo extraño, mientras cada una de las chicas amenazaba con robarse mi atención con la forma en que sus cuerpos se apretaban contra el mío. Me concentré en un encantamiento. Afortunadamente, logré terminarlo. Ride Wind. Cabalgata del viento o montar viento. Una ráfaga de aire nos llevó hacia arriba y nos impulsó hacia adelante. Manipulé con más fuerza el viento para acelerar. Me movía más despacio que de costumbre porque cargaba con 3 personas, pero seguíamos planeando a unos 120 metros por segundo, es decir, a 430 kilómetros por hora. A este ritmo, cubriríamos 29 kilómetros en solo 4 minutos. Jamás habría podido mantener este ritmo corriendo, por más que aumentara mis capacidades físicas con mana. ¿Qué demonios es este hechizo? ¿Cuándo hiciste esto, Luke? Dia gritó, cuando tuve un momento libre. Es divertido, ¿verdad? Respondí, lo es, pero por eso mismo estoy molesta. Quería que se me ocurriera algo como esto. Wow, esto es increíble, estamos volando por el aire. Exclamó Tarte, esto se siente muy bien, añadió Nevan. En el pasado, había fabricado un ala delta. Paréntesis del traductor. El ala delta es un aparato construido para planear y realizar vuelos sin motor. El despegue y aterrizaje se efectúan a baja velocidad, por lo que es posible realizarlos a pie. Fin paréntesis. Con magia de tierra y manipulado el viento para ganar velocidad. Con el tiempo, me había vuelto capaz de saltarme ese primer paso y montar simplemente en el propio aire. Un mecanismo físico seguía siendo preferible para los vuelos de larga distancia, pero esto era más sencillo para algo rápido. Con una mirada confiada, Dia dijo, esto va muy bien, siento que matar al demonio va a ser fácil, es más fuerte cuando está en manada. No, si eliminamos a sus sirvientes con tanta facilidad, el propio líder debería ser pan comido también. No estoy tan seguro de eso, advertí. Había una cosa que todavía me preocupaba. Mina había afirmado que Liogel era demasiado poderoso para que yo pudiera vencerlo solo, e incluso había admitido que había preparado a alguien para que me ayudara con ese propósito expreso.
Hasta ahora, no había visto nada que me hiciera sentir temor por la fuerza de Liogel, y no había señales de que llegara ayuda alguna. Aún así, no creía que me hubiera mentido. No podía dejar de pensar que Liogel estuviera escondiendo alguna habilidad oculta. Nos acercamos a unos 5 kilómetros del lugar donde iba a aterrizar el demonio. Estábamos en el suroeste del páramo que se encontraba al noreste de la ciudad. Había apuntado al centro de esta región, pero como mi cálculo no era exacto, decidí que era mejor mantener la distancia. Mientras vigilaba la zona con mis ojos Tuatha-Dé, me preparé para empezar a correr en cualquier momento. Esperaba que el demonio impactara al cabo de 20 segundos más. Quise mirar hacia arriba, pero Gungnir se movía tan rápido que ni siquiera los ojos Tuatha-Dé podían percibirlo. Todo lo que podía hacer era esperar a que aterrizara. Liogel aterrizó 3 segundos más tarde de lo que esperaba, y estaba a unos 4 kilómetros al sur del lugar al que había apuntado y a 1 kilómetro de donde estábamos. Menos mal que había pensado en mantener cierta distancia. Se escuchó un boom y la tierra fue lanzada al aire. Se formó un gigantesco cráter en el suelo, y la colisión provocó un tsunami de barro que se precipitó hacia adelante. No había alcanzado la misma altura que de costumbre, pero debido a la elevada masa del demonio, el nivel de potencia era más o menos el mismo que el de un Gungnir normal. Terminé un encantamiento que había empezado antes de que se encontrara con el suelo y creé una barrera metálica delante de mí y de las chicas. Era la misma muralla de acero que ya había utilizado para detener a los monstruos antes. La ola de tierra y roca se debilitó considerablemente antes de llegar a nosotros. Pero aún así golpeó con fuerza contra la barricada. Pongámonos en marcha, pronto revivirá, dije. Estaba seguro de que Liogel había muerto, dada la fuerza del impacto, pero los demonios siempre revivían a menos que los matáramos dentro del campo de Demon Killer. ¿Esta vez vas a luchar en primera línea, Luke?, preguntó Dia. Asintiendo, respondí, sí. Hay algo que me preocupa. Si Mina tenía razón sobre que Liogel era más fuerte que yo, Tarte moriría si intentaba enfrentarse a él sola, puesto que yo estaría en la vanguardia. Tuve que confiar la responsabilidad de destrozar el corazón carmesí, el núcleo del demonio, a Nevan. Le pasé el objeto que necesitaría para la tarea. Te deseo suerte, dijo antes de alejarse de nosotros y ponerse un manto. Era un manto que había hecho de antemano. Lo había teñido para que se mezclara con el entorno y diseñado para enmascarar el olor humano. También tenía una gran capacidad defensiva. El manto era un regalo para ayudarla a desempeñar el papel de francotiradora. Dia, Tarte y yo nos situamos en el borde del cráter y miramos a Liogel. El demonio estaba sentado en el suelo y aullaba. Goar. Algo en el grito sonaba melancólico. Quizás estaba triste por la pérdida de sus leonas. Sin embargo, no era el momento de sentir compasión. Liogel estaba abierto al ataque, y yo no iba a dudar en aprovecharlo. Hice una señal a Dia con mis ojos, y ella comenzó un cántico. El alcance de Demon Killer era corto, y si se acercaba más, el demonio podría notarla antes de que pudiera golpearlo. De ahí que estuviera preparando Stunflare para cegarlo. Dia podía usarlo desde una distancia de hasta 160 metros. Empecé a entonar Demon Killer. Al mismo tiempo, el plan era confundir al demonio dejándolo ciego, y luego golpearlo con Demon Killer, Stunflare. Dia había terminado su hechizo. Su destreza con Stunflare era aún más hábil que el de Nevan. Unos globos radiantes descendieron hacia el demonio y se expandieron. Liogel rugió justo antes de que las esferas brillantes estallaran. Increíblemente, ese rugido retorció el propio aire, desviando la luz. No me habría sorprendido si Liogel se hubiera limitado a defenderse, pero demostró comprender perfectamente cómo funcionaba Stunflare, y eligió la contramedida perfecta. Era más inteligente de lo que había creído en un principio. El demonio se volvió hacia mí. No puedo oír las voces de las hembras. Ustedes han hecho esto. Su voz estaba cargada de malicia. Mis instintos biológicos hicieron sonar las alarmas y, subconscientemente, di un paso atrás. Soy un asesino, he entrenado mi mente a fondo y domino las artes para controlar mis instintos. Sin embargo, me hace sentir miedo. El poder está regresando.
toda sureste han ido. El cuerpo de Liogel comenzó a hincharse rápidamente, sus músculos se abultaron, el miasma y el mana empezaron a salir de él, y su melena creció aún más. ¿Qué demonios está pasando? Tenía que hacer algo. Por reflejo, saqué mi arma y abrí fuego. Obviamente, Liogel se recuperaría de cualquier herida que le infligiera. Aún así, tenía la sensación de que este combate podría terminar para nosotros si él terminaba esta transformación. Todas mis balas dieron en el blanco, pero no penetraron en los abultados músculos de Liogel. Finalmente, el demonio se puso de pie, sus patas traseras habían crecido hasta alcanzar el tamaño de un tronco, mientras que su torso se había reducido. De sus patas delanteras brotaron dedos y se asemejaron a manos humanas, las garras de sus dedos se hicieron más gruesas y afiladas, y cada una de ellas parecía una espada negra. Tenía un aspecto entre bestia y hombre. Liogel saltó, mostrando una velocidad que lo ponía a la altura de Epona. Quería golpearme con su rodilla derecha, y el ataque fue demasiado rápido para que pudiera evadirlo. Realicé un rápido desenfunde y traté de esquivar mientras disparaba todas las balas que me quedaban en el cargador. Los disparos rebotaron, pero los impactos redujeron la velocidad de Liogel y me dieron el tiempo suficiente para escapar. Su impulso lo llevó lejos de mí. Vas a pagar por esto, te mataré al final. Te arrancaré las extremidades y te obligaré a ver cómo profano y me como a tus mujeres una a una. El demonio había hablado antes en un lenguaje roto, pero ahora articulaba con fluidez. Ahora entiendo lo que sucede. La teoría que decía que por su cuenta no era demasiado fuerte, pero sí al lado de su manada no era errónea, pero tampoco era correcta. Liogel había dividido su fuerza y la había compartido con cada una de las hembras de su manada, sacrificando su propio poderío a cambio de hacer más fuerte al grupo. Ahora que las leonas estaban muertas, el poder que había compartido había vuelto. Esta era la verdadera forma de Liogel. Mina debe haber sabido esto y me lo ocultó. Bueno, esto arruina mis planes. Eso significaba que tenía que modificarlos. Después de todo, tenía la capacidad de hacer frente a cualquier problema. También existía la posibilidad de recibir un comodín ventajoso. Teniendo en cuenta la personalidad de Mina, probablemente había ocultado la información sobre la verdadera fuerza de Liogel para crear el mejor momento posible para enviar su juguete. Si no se levanta, me pondré traviesa. Era justo lo que necesitabas, así como yo te necesito a ti. Gracias por la maravillosa experiencia.